Hoy te quiero hablar brevemente de llaves. Diga conmigo llaves. Diga de nuevo llaves. Qué horrible es, Alejandra, cuando te olvidas de las llaves, ¿no? ¿Te pasó alguna vez? ¿A cuánto le pasó? Llegás a donde tenés que llegar, estás apurado, estás a lo loco y te olvidaste de la llave. Ay, Jesús. Y tenés que volver al lugar. Y pa' colmo, cuando volvés a buscar la llave, ¿qué pasó? Te olvidaste dónde la habías dejado. ¿A cuánto le pasó? Y ahí empezás a revolver todo, ¿no? Tirás todo para afuera del ropero, abrís el horno de la cocina, ¿no? Se busca el microondas, ¿no? Porque puede estar en cualquier parte, ¿o no? Y a veces perdemos esa llave chiquitita de candado, ¿la vio? Esa que son así chiquititas. Y un candadito chiquito así se ríe de nosotros que no podemos abrir. Las llaves te dan acceso. Decí conmigo, las llaves me dan acceso. Así como hay llaves en el mundo natural, hay llaves en el mundo espiritual. ¿Me van siguiendo ahí? Y si nosotros no sabemos asir y no sabemos trabajar con las llaves del reino, hay puertas de acceso a bendiciones que Dios tiene para nosotros que no vamos a poder abrir. Y por más que tú golpees la puerta, por más que tú forjes la puerta, está con candado. Decir al de al lado, está con candado. Entonces, hay veces que no tenemos los resultados que esperamos en nuestra vida. Y eso es porque no estamos usando las llaves correctas. Diga conmigo, las llaves correctas. Nuestros resultados en la vida son producto de nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Hoy sos resultado de las decisiones que has tomado hace 2, 5, 10, 20 años atrás. Pero te tengo noticias. Quien vayas a ser dentro de 2, 5 y 10 años para adelante, va a ser resultado de las decisiones que hoy tú tomes. Y muchas veces tomamos decisiones manejados por emociones. ¿Cuántos son medios temperamentales acá? Levante la mano, ¿Verdad que somos, A ver, mirá al de al lado a ver si tiene cara de calentón, de calentona. Y si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, decimos cosas que no deberíamos haber dicho, hacemos cosas que no deberíamos hacer y tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado. Y todo eso son llaves también, pero llaves incorrectas. Decisiones incorrectas que tomamos, actos incorrectos que hacemos, manejados por un secuestro emocional. Vino la emoción, te secuestró, hiciste cualquier cosa y después al otro día decís, ¿qué hice? Por Dios, ¿a cuánto le pasó eso? Destrocé todo. Y destruí familia, destruí economía, destruí matrimonio, destruí un montón de cosas por no saber gestionar tus emociones. Pero la palabra de Dios nos enseña que por sus frutos, o sea que los resultados que tienes en tu vida hablan de las decisiones que has tomado en tu vida. Y vamos a ir un poco más profundo. Las decisiones que tú has tomado en tu vida son resultado de tu manera de pensar. Diga conmigo, mi manera de pensar. Tu manera de pensar genera decisiones. Así como tú pensás, tomas decisiones, y así como tú tomas decisiones, son las acciones y los resultados que tú terminas teniendo. ¿Me sigues hasta ahí? Y esos frutos que tenés, esos resultados que tú tienes, vienen forjados por una manera de pensar que debe cambiar. Decí conmigo, debe cambiar. Dios puede levantarte de cualquier fracaso que has tenido. Levante la mano quienes han tenido algún fracaso. Alguno que otro, ¿no? ¿Quién nunca ha tenido un fracaso? Levante la mano y viene a orar por mí, porque
Tendría que estar predicando acá. Mientras los líderes no hacen sobre, mientras está la palabra. Todos hemos tenido algún fracaso en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te puede levantar de ese fracaso. ¿Sabes de qué no te puede levantar Dios? De las excusas. Diga conmigo las excusas. Decir al del lado las excusas. Decir al del otro lado las excusas. ¿Cuántos tienden a poner excusas de por qué fracasan y de por qué? A ver, levante la mano. ¿Y qué clase de excusas solemos poner? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, levante la mano. Levantando la mano, a ver, acá. Una excusa que ponemos. Yo lo sabía. Yo no sabía. Yo no sabía que si robaba iba preso. Acá hay otra, a ver. No me di cuenta. No me di cuenta. Tenía novio y yo no me di cuenta. A ver, levante la mano. A ver, acá hay uno muy común. A ver. Echándole la culpa al otro o a los demás. A los demás. Echándole la culpa al otro o a los demás. Fuerte el aplauso, eso es una excusa contundente. Yo no sabía, no me di cuenta. La culpa es del pastor, la culpa es del líder, la culpa es de mi madre. Hoy en el Día de la Madre, no me importa, es de mi madre. A ver. Echarle la culpa a los encargados cuando hacemos algo. Claro, a los encargados, a los líderes, a los demás, ¿no? A Adán y Eva. ¡Pua! Este se fue a la época de piedra, hermano. Le echaba la culpa a Adán y Eva. ¿Por acá alguno? ¿No? Allá Guille levantó la mano. A ver qué quiere decir Guille. Guille cuando habla unas cosas sabias, hermano. Usted no sabe, destila sabiduría, ¿ves? No me dijo. ¿Cómo? No me dijo. No me dijo. No me dijo que yo no podía hacer esto. Decirle al de al lado, ¿y por qué no lees la Biblia? Si leyeras la Biblia te ahorraría, mire, un montón de cosas. Te ahorrarías el no sabía, el no me di cuenta, el no me dijo, ¿verdad? Yo puse acá 3 cosas a las cuales le echamos la culpa asiduamente. A los demás, a las situaciones y a la existencia. Por ejemplo, es que yo nací pobre y voy a morir pobre. Es que mi papá robaba, mi abuelo robaba, mi tatarabuelo robaba y yo robo. Es que yo nací en un rancho, en el fondo del barrio más pobre de mi ciudad. ¿Me va siguiendo? Y nos entra el espíritu de la víctima. Mirá el de al lado a ver si tiene cara de víctima. Pobrecito yo, nadie me ayuda, nadie me da una mano, nadie, en esta iglesia no hay amor. No me llaman para ver cómo estoy. No me dan una mano. Si el pastor supiera lo que yo estoy viviendo, no me pediría esto, no me pediría lo otro. ¡Ay de mí! ¿Cuántos vieron esas series de Netflix? ¿Cuántos las tienen en su vida personal? Y la excusa está altamente vinculada a la victimización, hermano. Pero si tú leyeras la palabra de Dios, la palabra de Dios no está conectada a las excusas, ni está conectada a la victimización, porque la palabra de Dios dice, al que cree, todas las cosas le son posibles. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Jesús le dijo a una gente, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La palabra de Dios está llena de contenido para tu diario vivir y para forjar una manera de pensar que tiende al éxito, hermano, y no a la victimización.
La palabra no habla de que el pastor te tiene que ayudar, aunque lo hace. La palabra no te dice que el líder tiene que estar pendiente de ti, aunque muchas veces lo hace. La palabra de Dios dice que su presencia te va a bendecir. Que si tú logras creer, todos tus sueños y todo lo que quieras alcanzar, te va a hacer posible. Pero aquel que está abrazado de la excusa y de la victimización suele quedar estancado. Suele quedar frenado en la vida. En su economía, en su familia, en su liderazgo, en su ministerio. No hay avances. Porque prefiere abrazar la excusa y la victimización antes de emprender, creerle a Dios y actuar en fe. ¿Me va siguiendo? Hoy hay que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, amén. El pastor no te va a cambiar la vida, el líder no te va a cambiar la vida, la iglesia no te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es que tu manera de pensar se ajuste a la palabra de Dios, que tu manera de pensar hable la palabra de Dios, confiese la palabra de Dios y crea la palabra de Dios. Diga conmigo todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Todas las cosas me serán posibles. Es un versículo increíble, hermano. Habla de que no hay que, no pueda la palabra de Dios atropellarlo y destruirlo. No hay que. No hay que pueda con la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder para tu vida, pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, si no tú no aplicas en tu diario vivir la palabra de Dios, entonces tu vida va a seguir igual, por más que vengas a la iglesia, por más que el pastor te ayude, te bendiga, ande atrás tuyo, el líder, nada va a pasar, porque tú no aplicas la palabra de Dios en tu vida. Vas a vivir un asistencialismo perpetuo. El pastor me ore, el pastor me preste plata, el pastor me bendiga, el líder venga a mi casa, el líder me haga orar, el líder y el pastor y el líder y el diácono. Y hay un tiempo donde uno es bebé espiritual que está bien. Decirle al de al lado, está bien. Pero a los 30 años te tienes que sacar los pañales, hermano, como mucho. No puedes vivir hasta los 25 años con pañales. Tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a emprender, tienes que empezar a tener contacto con la palabra de Dios y empezar a aplicar lo que la palabra de Dios dice acerca de tu vida. A Dios, ¿qué le importa que tu padre haya vivido en la miseria o tu abuelo? Dios tiene prosperidad para ti, Dios tiene favor para ti, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero mi abuelo también vivió en la miseria, pastor. Pero tu abuelo no tenía el evangelio, tu abuelo no tenía el poder de Dios, tu abuelo no tenía la palabra de Dios en su mano, que es la que activa el poder en tu vida. Deja a tu abuelo tranquilo. Para cambiar mis resultados debo hacer cosas diferentes. Para hacer cosas diferentes debes pensar diferente. Y para pensar diferente debes alinearte a los pensamientos de Dios según su palabra. De nada sirve que cambies tu manera de pensar por otra manera de pensar del mundo de fracaso. Tú debes cambiar tu manera de pensar a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Es sencillo, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? No, pastor, ¿qué voy a pedir riqueza para mí si mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo?
Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, diga conmigo cualquiera, decirle al de al lado cualquiera, decirle al del otro lado cualquiera, decirle al que está atrás cualquiera. A ver, levante la mano los cualquiera de acá. Qué divino esto. Porque el pastor que pida, amén, no. Decirle al de al lado cualquiera, decirle al del otro lado cualquiera, decirle al que está atrás cualquiera. Mirá al de al lado la cara de cualquiera que tiene. Ese sí que tiene cara de cualquiera, ¿no? Qué divino esto. La palabra de Dios es hermosa, Señor. Señoras y señores, la palabra de Dios dice cualquiera. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca, ¿qué pasa con el que busca? Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes a quien su hijo pidiendo pan le dará una piedra? Y si le pide un pez le dará una serpiente. Tú tienes un Padre que quiere lo mejor para ti, un Padre celestial. Y hoy te quiero hablar brevemente de estas 3 llaves. Número 1, pedir. Decí conmigo pedir. Pero yo le pido a Dios, pastor, pero muchas veces pedimos, pero pedimos mal, fuera de la voluntad de Dios. O fuera del tiempo de Dios. Señor, yo quiero un Ferrari con un motor. Y Dios te mira y te dice, pero primero te voy a dar un ropero que no tenés ni dónde poner la ropa. Decir al de al lado, hola. Pastor, me quiero casar, Señor, dame un esposo. Y Dios te dice, pero primero te voy a enseñar a cocinar. Lo vas a matar de hambre al desgraciado. Decirle al del otro lado, hola. Te voy a enseñar a hacer un omelette, por ejemplo. Y a veces pedimos, pero fuera del tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo. Decí conmigo, Dios tiene un tiempo. Y a veces hay cosas que le pedimos a Dios y Dios dice, sí, eso es para vos, yo te lo mostré, pero no estás listo, no estás lista, te voy a preparar primero para luego dártelo. Y te frustrás y te alejás de la presencia de Dios. ¿Me vas siguiendo? Diga conmigo, llave número 1, pedir. Diga de nuevo, pedir. Número 2, diga conmigo, buscad. Buscad. ¿Qué cosas estás buscando en este tiempo? ¿Qué cosas estás buscando? ¿Lo que estás buscando en este tiempo está alineado a lo que Dios quiere para ti? Capaz que no lo encontrás porque no es algo que Dios tiene para ti en este tiempo. Buscamos cosas que no van con el plan de Dios. Buscamos sin orden de prioridades, las del reino. Estoy buscando trabajo porque tengo que mantener a mi familia. Muy bien, está bien. Conseguí un trabajo, pastor, los domingos de las 5 de la tarde a las 11 de la noche. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Cuándo vas a servir a Dios? Decir al de al lado, hola. Entonces Dios dice, si le doy este laburo a este, no lo veo nunca más. Entonces Dios dice, no va a encontrar. Por ahora no va a encontrar. Le voy a dar un trabajo, pero que se ajuste para servirme. ¿Me va siguiendo? Está bien buscar, prosperar, pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿El reino de Dios?
Este fin de semana tuvimos un encuentro hermoso. Yo me pasé los 3 días ahí adentro. Porque la prioridad era el reino de Dios. Era esas 100 almas que venían a buscar de Dios. Eran esos más de 50 bautizados que tuvimos el fin de semana. No había otra prioridad, no había otra cosa que hacer. ¿Tenía otras necesidades? Sí, Señor, tenía otras necesidades. Mi esposa pasó el Día de la Madre laburando todo el día. Y bueno, llegamos y vimos a los niños a las 4 de la tarde. Pero ¿cuál es la prioridad? El reino de Dios y las almas de Dios. Y el Señor nos bendice por añadidura. El Señor nos bendice por añadidura. ¿Me vas siguiendo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿El dinero, la familia o el reino de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero tenemos una búsqueda desordenada, búsqueda de riqueza, búsqueda de prosperidad, la familia, porque la familia es lo primero. Y Dios te dice muy bien, te voy a dejar en tus manos la plata, te voy a dejar en tus manos tu familia, a ver cómo te va. Yo he decidido dejar mi familia en las manos de Dios y la economía en las manos de Dios. Y mire que trabajo, de sol a sol. Pero cuando hay que dedicarse a las almas y al reino, son prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que estás buscando primero en tu vida? ¿El reino de Dios o otras cosas? Llave número 3. Diga conmigo, número 3. Llamad. Diga conmigo, llamad. ¿Qué cosa estás llamando últimamente con tu boca? Decirle al de al lado, hola. Preguntale al de al lado, ¿qué estás buscando? ¿Y qué estás llamando? Mi hijo nunca se va a convertir. Es un desgraciado. ¿Qué estás llamando? ¿Qué es lo que tienes que confesar tú? Mi hijo se va a convertir, lo voy a ver sirviendo a Dios, lo voy a ver sanando, voy a ver cómo Dios lo transforma y lo voy a ver aquí, en la casa de Dios, sirviendo a Dios. Este país es una porquería, no hay dinero, todo sube, la nafta sube, estamos pobres, va a ser imposible prosperar. ¿Qué está llamando? ¿Qué está llamando? La miseria, la pobreza. Tú debes decir, el Señor puede prosperarme aquí en Uruguay, aquí donde estoy, en la familia donde estoy, en el emprendimiento que haga, porque yo busco primero el reino. Él me va a prosperar, Él me va a bendecir y no hay economía que me pueda frenar, no hay situación económica, no hay nafta que suba, no hay precios que suban que pueda detener la prosperidad que Dios me va a dar. ¿Y ahí qué está llamando? ¿Qué está llamando? A la prosperidad. Hoy debes dejar de llamar a la pobreza y a la miseria y debes comenzar a declarar la palabra de Dios y llamar a la prosperidad. Hoy debes dejar de llamar al fracaso familiar y llamar a la restauración y la sanidad. Diga conmigo, pedid, buscad, llamad, pedid, buscad, llamad. Última vez, pedid, buscad, llamad. Diga conmigo 3 llaves. Pero si tú no las sabes usar, si esas llaves las usas en puertas incorrectas, no se van a abrir. Ahora, si tu prioridad es el reino de Dios y tienes claro los planes de Dios para tu vida, vas a tener 3 llaves tan poderosas que tu vida jamás volverá a ser igual. Jamás volverá a ser igual. Porque algo se activa en el mundo espiritual.